¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver ecuaciones 2 para segundo de secundaria. Lo que vamos a aprender ahora es a interpretar enunciados, la interpretación matemática. ¿En qué consiste la interpretación matemática? Bueno, primero, los enunciados pueden ser de dos formas, literal o gráfico. Y una vez que tengamos el enunciado, nuestro trabajo va a ser el planteamiento, pero vamos a hacer un planteamiento de una ecuación. ¿Cómo es eso? Veamos. Los enunciados literales son así, están expresados de manera literal. Por ejemplo, la edad de 3 hermanos suman la edad de su padre, quien tiene 82 años. Si el segundo hermano tiene 2 años más que el menor y el mayor tiene el doble de la edad del menor, ¿cuántos años tiene el menor? Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar. Vamos a identificar los datos. Lo primero es qué nos piden hallar. Y lo que nos piden hallar es cuántos años tiene el menor. Por lo tanto, nosotros le vamos a llamar X a la edad del menor. ¿Por qué le vamos a llamar X? Porque es justo lo que nos piden. ¿Cuántos años tiene el menor? Por lo general, un problema se empieza por lo que nos piden hallar. ¿Ya? Y como acá nos piden hallar cuántos años tiene el menor, vamos a decir que el menor tiene X años. Y eso es justo lo que queremos hallar. Segundo, vamos a ver qué más datos hay. Vamos a identificar qué más datos hay. Y tenemos acá que dice el segundo hermano tiene 2 años más que el menor. Entonces, si tiene 2 años más que el menor, entonces vamos a decir que el segundo tiene X más 2 años. Y otro dato más es que el mayor tiene el doble de la edad del menor. Entonces el mayor tiene el doble de la edad del menor, 2X. Bien, una vez que hemos identificado, ya vamos a hacer el planteamiento. Estos son todos los datos. Y hay un dato más. Dice, las edades de 3 hermanos suman la edad de su padre, quien tiene 82 años. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas edades. La edad del menor más la edad del segundo más y la edad del mayor. Esto me tiene que dar, es la suma de las edades, me tiene que dar la edad de su padre, quien tiene 82. Así que me tiene que dar 82 años. Bien, esto se llama planteamiento. O sea, nosotros vamos a tener un problema y lo que tenemos que hacer es primero identificar qué datos tenemos, identificar lo que nos piden hallar y con esto que nos piden, que el dato que nos dan, tenemos que elaborar una ecuación. Siempre tiene que haber una ecuación. Y luego resolvemos la ecuación y hallamos la respuesta. A esta resolución de la ecuación se llama aplicación de estrategias resolutivas de la ecuación. O sea, aquí tú lo que vas a hacer es aplicar tu estrategia, que puede ser la misma que de otra persona, ¿no? Pero son estrategias de solución de una ecuación. Por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Primero sumar las X. No, de repente alguien dice, no, mejor yo prefiero pasar este 2 a restar primero. Bueno, cada uno tiene su manera de hacerlo. Y esas son estrategias. Las estrategias son propias de cada persona. A veces hay estrategias que coinciden, como ya te decía. Bien, ahora vamos a ver cómo sería un enunciado gráfico. Por ejemplo, me piden hallar X y me dan un gráfico. Me dan este triángulo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es identificar qué datos tenemos. Y lo que tenemos son que los ángulos interiores son los ángulos interiores de un triángulo. Esos son los datos que tenemos. Hemos identificado que son ángulos y son los ángulos interiores. Entonces, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores, 3x sería este ángulo, más el otro ángulo que es 2x entre 3, acá está,
y más el otro ángulo que es 30 grados, esto nos tiene que dar 180 grados. Esto que hemos hecho acá se llama planteamiento. Esto. Y a partir de acá lo resolvemos y nos sale la respuesta. O sea, usamos la aplicación de estrategias resolutivas de la ecuación. Y de ahí ya nos sale. ¿Ok? Bien, los teoremas que vamos a utilizar, porque básicamente vamos a hacer problemas gráficos, no literales, entonces los teoremas que vamos a usar son teoremas que ya hemos visto. Por ejemplo, el teorema del triángulo, de los ángulos interiores, que suman 180 grados. Otro teorema es que dos ángulos interiores nos dan el ángulo exterior. O sea, si yo sumo A más B, me tiene que dar este ángulo exterior. Otro teorema que vamos a usar es que los ángulos exteriores de cualquier triángulo suman siempre 360 grados. Otro teorema que vamos a usar es esta, de los ángulos alternos internos, que son iguales. O también le podemos decir la Z del zorro, ¿no? Los ángulos que forman la Z son iguales. Y el último teorema que vamos a usar, que también ya lo vimos, es que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es siempre 360 grados. Mira la diferencia. Para un triángulo es 180 grados, para un cuadrilátero 360 grados. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí me piden hallar X y me dan estos ángulos. Y nosotros sabemos por el zorro que estos dos ángulos son iguales. Entonces vamos a hacer el planteamiento. 10 grados más X tercios igual a 2X menos 40. Ese es el planteamiento. Bien. A partir de acá, utilizas tus estrategias resolutivas y llegas a la respuesta, que sería X igual a 30. Si resolvemos esto, nos va a salir X igual a 30. Y listo, ahí terminó el problema porque nos piden hallar X. Si nos hubieran pedido hallar este ángulo, por ejemplo, entonces teníamos que reemplazar 30 aquí en vez de X. Y nos hubiera salido 2 por 30, que es 60, menos 40, 20 grados. Y este nos hubiera salido 20 grados. Y si nos pedían hallar este, bueno, también nos iba a salir 20, porque si este sale 20, este de acá también tiene que salir 20 porque son iguales. Otro problema, otro ejemplo, hallar X y nos dan este gráfico. Ajá, lo que vamos a hacer nosotros es el planteamiento, pero nosotros conocemos el teorema de acá. La suma de este ángulo más este ángulo me da el ángulo que está aquí afuera. Entonces planteamos 3x entre 5 más el ángulo de acá, que es 38. Esto nos da igual a 5x entre 2. Listo. Una vez que lo tengo planteado, ya lo resuelvo y me da la respuesta. X vale 20. Y esta sería la respuesta porque eso es lo que me piden hallar. Si me hubieran pedido hallar este ángulo, por ejemplo, entonces ahí no termina el problema. Tengo que reemplazar 20 aquí. 3 por 20 es 60. Entre 5, 60 entre 5 es 12. Entonces, este ángulo valdría 12 grados. ¿No? Bien. Ok. Ahora, esto que está aquí era lo que yo te daba antes. En la sesión anterior, yo te daba problemas así. Te daba ecuaciones así. Y tú tenías que resolverlo. O ecuaciones así. Y tú tenías que resolverlo. O sea, ya has estado utilizando estrategias resolutivas. ¿Ya? Muy bien. Pero ahora vamos a retroceder un paso y yo te voy a dar problemas geométricos y tú tienes que hacer el planteamiento. Y después utilizar tus estrategias y llegar a la respuesta. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso sería todo. Ahora pasemos a los problemas propuestos que están también en el aula virtual.